Veganismo TV presenta Charlas Veganas. Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus invitados. Hola, buenas, bienvenidos a Charlas Veganas. Este es el segundo programa que vamos a hacer en el que vamos a hablar del sensocentrismo. Para ello tenemos aquí un invitado, Carlos Artañan, que es autor del blog El Vegano Radical y del canal de YouTube Perspectiva Vegana. ¿Qué tal está, Carlos? Muy buenas. Hola, David, de nuevo y muchas gracias otra vez por tenerme aquí. Un placer. Y bueno, podríamos tener más invitados, pero esta semana no nos hemos quedado Carlos y yo solo. Y al último momento nos hemos quedado, ¿eh? Sí, tío. Y nada, pues nada, vamos a hablar, tío, del tema del sensocentrismo, que da para rato, aunque lo tocamos en el programa anterior, que era sobre ética y veganismo. Vimos que el veganismo, que la ética es sensocentrista y que, o sea, se refiere a respetar a seres sintientes y que lo ponemos en práctica mediante el veganismo, que sería respetar a los seres sintientes. Así que nada, mira, aquí en el blog, bueno, tengo aquí este artículo que es sobre sensocentrismo. Se puede encontrar aquí también en la S de sensocentrismo. Por aquí, sensocentrismo. Aquí está. Abajo. Sí, aquí. Vale. Pues nada, vamos a ver los temas que podemos tratar aquí. Sería primeramente, ¿qué es el sensocentrismo? Como es una cosmovisión ética, ¿no? Y cómo podemos... es una cosmovisión ética que se refiere a respetar a los seres sintientes, ¿no? A respetarlos o a separarlos del resto de seres, ¿no? O sea, hacer una diferenciación sobre seres. Seres sería cualquier ser, cualquier cosa que podamos, que pueda existir. Entonces diríamos que unos seres, usando el criterio de ser sintiente, diríamos que los seres que son sintientes son de una categoría ética diferente a los seres que no son seres sintientes. Vale, esa categoría ética sería lo que en ética se puede hablar de personas, ¿no? Es una categoría diferente a cosas. O sea, las personas usan cosas, poseen cosas y usan cosas, las consumen y eso. Entonces, por ejemplo, si alguien fuera si un humano, decimos es humano, no es una persona, es una cosa. Entonces, eso lo que estaría diciendo a esa persona es que a ese humano le podemos poseer, podría ser nuestro esclavo, y consumirle, ya sea obligándole a hacer trabajos, poseyéndole, y todo eso sería, o matándole cuando no te valga, eso sería convertir a alguien en algo, es lo que decimos, ¿no? Sería decir que en lugar de ser éticamente una persona, sería una cosa, y eso también en la ley se puede reflejar como ese tipo de humanos no son personas, sino son esclavos, son cosas, ¿vale? Eso es exactamente lo que está pasando con quienes no son humanos, que tanto éticamente como políticamente no se les considera personas, sino cosas. No se les considera seres éticamente seres que debamos respetar, sino seres que debemos poseer y consumir. Entonces hay diferentes cosmovisiones éticas. Cada una de ellas usa un criterio diferente para diferenciar a esos seres que debemos respetar de aquellos seres que podemos poseer y consumir. O sea, que podemos, que es éticamente correcto, según esa visión, ese criterio, poseer y consumir. Dependiendo del criterio que usemos, nos dará resultado a una cosmovisión ética o a otra, ¿no? Entonces aquí en esta tabla vemos aquí que el criterio entre persona y cosa, el que diferencia a una persona de una cosa, este es uno de los más, puede ser uno de los más primitivos, ¿no? Ser yo, ¿no? Si no eres tú eres una persona, los demás son cosas. Si no eres tú, los demás los puedes poseer si se dejan y consumirlos o matarlos. Aprovecharte de ellos, vamos. Entonces, esta cosmovisión, esta idea,
porque la cosmovisión es una idea, se llamaría egocentrismo. A quien defiende esa idea sería un egocentrista. Y luego, la práctica del egocentrismo se le llamaría egoísmo. Y al practicante se le llamaría egoísta. O sea, vemos aquí la parte práctica, o sea, estas dos columnas serían la parte práctica y esta sería la parte teórica. Carlos, Sí, sí, sí. ¿algún Sí, comentario? sí, el egocentrismo podríamos definirlo como el solo me importo yo mismo y todo lo demás pues son simplemente medios para mis propios fines, ¿no? Algo así sería. Sí, además que Sí. cuadraría bastante con una mentalidad psicópata. Sí, sí, exactamente. Un psicópata, obviamente, un psicópata podría hacerse pasar por humanista o por antropocentrista o incluso por vegano, podría hacerse pasar, pero porque, claro, lo que no va a decir es que es egoísta, ¿no? No va a decir que es un egocentrista porque todo el mundo enseguida querría separarse de él. Pero obviamente su criterio, su forma de ser es el egocentrismo puro, ¿no? Solo yo importo y voy a utilizar al resto pues para satisfacer mis propios intereses. Sí, sí. Difícilmente sería vegano por su propia voluntad. A lo mejor engaña a alguien diciendo, sí, soy vegano. Y se Por aprovecha. interés. O sí, por ejemplo, aprovecharse de un hombre o de una mujer por cuestiones sexuales, a lo mejor, porque esta gente también se suele aprovechar de eso. Decir, sí, yo soy vegano y tal. Y no serlo realmente. Luego a escondidas, pues ya a escondidas hace cosas que no son veganas. Y luego aparte que él no piensa que los seres sintientes deben ser respetados, sino que él piensa que solo él debe ser respetado, ¿no? Pero Sí, engaña a otras personas para manipularlas y para aprovecharse de ellas, ¿no? De su confianza y obtener sus objetivos, ¿no? sí, exacto. Una persona que sigue un criterio egocentrista obviamente no se lo va a decir a nadie. No creo que escuchemos a alguien decir yo soy egocentrista, yo solo me interesa a mí mismo. Claro, Normalmente es una cosa que se va a la práctica. Normalmente estas personas pues se harán pasar por otras claro, cosas, ¿no? Pero siempre claro, por intereses, por lo que les pueda ofrecer claro. el, el meterse en un grupo o en otro. Pues de hecho es que si dijera eso no me importo yo, pues sería un poco tonto por su parte, ¿no? Porque la gente le rechazaría y no, ¿no? Claro. O sea, realmente tiene que engañar, tiene que empezar engañando, diciendo como que le importan otros, cuando es mentira, ¿vale? Entonces, podemos pasar a la siguiente cosmovisión ética. Por ejemplo, sería esta la del criterio persona, sería, aquí es un poco diferente porque es como obediencia a los dioses, ¿no? Es como diciendo que realmente lo que tú no consideras si alguien es persona o cosa, sino que es simplemente obedecer lo que digan los dioses, ¿no? Los dioses te dicen que eso se puede usar, que a esa tribu hay que eliminarla, o que esos animales se pueden sacrificar para que él esté contento, que son para tal, o sea, es como un poco. O que, sí, o incluso Entonces, cuestión de sexos, ¿no? Que las mujeres están para servir a los hombres, ¿no? Que también va muy sí. arraigado a ideas religiosas y tal, sí. Mm. Entonces, esta cosmovisión se llamaría teocentrismo, que es una cosmovisión, pues eso, que ha acompañado a la humanidad durante muchos siglos. Hay muchos tipos de teocentrismo. Bueno, dependiendo de las religiones, ¿no? El Islam, catolicismo, incluso Hinduismos, sí, incluso los vikingos eran teocentristas. Ellos sus dioses hacían sacrificios en el nombre de los dioses, de animales no humanos, de humanos también se sacrificaban. Es una visión que, bueno, que antepone sobre todo la voluntad de los dioses a cualquier otra cosa, ¿no? Incluida a los humanos. sí. Antepone Entonces, las creencias, ¿no? Casi diríamos. sí, serían creencias religiosas, de tipo religioso, claro, porque Sí, son, claro, ellos creen que existen unos seres y tal, no es una creencia decir, sí, nosotros creemos que ahí puede haber vida en Marte, todavía no se ha demostrado, es una creencia, todavía no está demostrada, pero no es una sí. creencia religiosa, o sea, es una creencia científica, es decir, puede ser que haya vida, ¿no? Entonces aquí, defensor de la idea del teocentrismo sería teocentrista, la práctica sería una religión, una de las muchas que hay, y el practicante sería una persona religiosa, practicante de esa religión, ¿no? Bueno, pasando a otra cosmovisión, luego vemos aquí que una que apareció después, que fue el antropocentrismo, que lo que dice que lo que diferencia a la persona de la cosa es ser de la especie humana, ¿no? Entonces, quien es humano es una persona, quien no es humano es una cosa, ¿no? Que podemos poseer, consumir, ¿no? Ahí están los supermercados, ¿no? Todo se ve bueno, en los supermercados no vemos que haya carne humana ni que haya
realmente se venció en cierta manera el teocentrismo, lo venció el antropocentrismo. Entonces, bueno, pues eso, se pasó a defender más a los humanos, no a dejarlos a la voluntad de los dioses, sino que los seres humanos son los que tenían que hacer cómo debía ser el mundo y son el referente para, ¿no?, para todo. Entonces, Sí. el que defiende el antropocentrismo, esta idea, se le llama antropocentrista, y luego en la práctica, pues practican un humanismo, el humanismo, que consistiría pues, en respetar a los humanos, en ir a ayudar a los niños que pasan hambre, todo esto, ¿no?, que es el humanismo, y humanista el que lo practica, ¿no? Luego también hay otra cosmovisión que sería que se centra más en especies y ecosistemas. Es un poco abstracta, ¿no? Que lo que hace es que dice que, pues eso, que se llamaría ecocentrismo y el defensor de esta idea se llamaría ecocentrista. El ecocentrista lo que dice es que las especies y los ecosistemas deben ser respetados. Se centra más en eso que en los individuos. En la práctica eso sería el ecologismo en su sentido puro, que incluiría también, y ecologista el que lo practica, y que incluiría también, pues eso sí, igualmente que actualmente no se respeta a ciertos animales porque dicen que hay muchos y que no hay equilibrio y cosas así, ¿no? Y que este animal no es de este país y no sé qué, ¿no? Pues el ecologismo aplicado de manera pura realmente también tendrá en cuenta cuando los humanos perjudican a las especies, a los ecosistemas. Si hubiera humanos que están destruyendo especies y ecosistemas, según el ecologismo, deberían también gestionarse, eliminarse esos humanos, matarse y tal. De hecho, eso es lo que dicen algunos ecocentristas, que por supuesto nosotros, desde la visión que defendemos, que sería el sensocentrismo, rechazamos todas estas cosmovisiones. Entonces, pues bueno, Pero esa es que al sería menos, una. Sí. sí, que al menos esos ecocentristas, ¿no? Al menos son coherentes, ¿no? Con sus ideas. Porque dicen que si lo importante son las especies y los ecosistemas, lo lógico sería también considerar como el hombre también, el ser humano, también cambia la naturaleza y como su comportamiento y sus actos pues también hacen que las especies desaparezcan y afectan los ecosistemas. Entonces lo lógico sería pues actuar de la misma manera que hacen con el resto de los animales no humanos, pues hacerlo con la especie humana. Pero obviamente una cosa es la teoría, otra la práctica y normalmente pues al final la gente no quiere incluir a los humanos dentro, ¿no? Sería una especie de ecologismo antropocéntrico, ¿no? Algo así. Sí, eso te estaba comentando. Sí, sería, ¿qué es lo que hay actualmente? Que son personas antropocentristas, que lo que dicen que el ser humano es una persona y lo demás son cosas, pero que tienen preocupaciones por las especies y los ecosistemas, por su conservación, ¿no? Entonces, estas personas lo que dicen es que, claro, si hay que eliminar una especie o esta especie no está destruyendo este ecosistema o los humanos debemos cambiar nuestra forma de ser para no hacer desaparecer a las especies y los ecosistemas, que es lo que está pasando ahora. Ha habido manifestaciones ahora hace poco de la chica esta por el tema del medio ambiente, este sábado pasado creo que fue, ¿no? O el viernes, no, este viernes, perdona, estamos hoy ya domingo. El viernes hubo una manifestación por todo el mundo global por el tema sería una manifestación antropocentrista de tipo, entre comillas, ecologista, ¿no? Que dicen que los humanos deben defender los ecosistemas y las especies y no destruir contaminar el planeta, pero claro, eso siempre respetando a los humanos, nunca diciendo que haya que eliminar a los humanos para que eso, como son el problema los humanos, los eliminamos así ya las especies y los ecosistemas estarían a salvo, ¿no? Nunca se dice eso, ¿no? Desde un antropocentrismo. Por eso es un antropocentrismo, entre comillas, ecologista, ¿no? Y luego, bueno, todas estas como visiones las trataremos en otros programas en profundidad. Luego otro tipo de cosmovisión sería la que diferencia entre persona y cosa. Diría que los seres vivos o vida son personas y el resto de los restos de seres serían cosas, ¿no? Se llamaría biocentrismo y biocentrista a quien defiende esta idea, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos encontrar a veces, este tipo de personas, pero es una cosa un poquito como confusa, gente que dice que respeta la vida, pero luego le ves comiéndose vida, ¿no? O que respetan los seres vivos y ves que comen animales, ¿no? O sea, y plantas. Entonces, es una especie de idea un poco más de idea que luego de práctica. De hecho, no encuentro una palabra para poderlo clasificar como práctica ni como practicante, porque
realmente suelen ser personas antropocentristas, muchas veces, la mayoría de las veces, que te dicen que, bueno, en la esencia defienden al ser humano y el resto lo ven como cosas, pero luego tienen como esa visión, entre comillas, biocentrista, o no sé cómo llamarlo, que dicen, no, es que hay que defender a los seres vivos, la vida, no sé qué, ¿no? Y son gente que muchas veces dicen eso, pero luego comen carne, comen animales, no buscan, y comen plantas, no buscan una manera pues eso, de defender a los seres vivos y a la vida. Pero bueno, son ideas que hacen esa diferenciación como diciendo que el deber de respetar a los demás se origina en que son vida o que son seres vivos, por el mero hecho de que son procesos biológicos que están creciendo, una planta crece, entonces como está creciendo, según estas personas, tenemos el deber de dejarla crecer. Porque si interrumpimos ese proceso biológico es como que estamos atentando contra algo, ¿no? Contra una especie de, no sé, como que tenemos contra alguien, como si estuviéramos atentando contra alguien, porque no respetamos ese crecimiento, ¿no? Es una idea un poco, pues eso, llega a ser como religiosa también, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves? Podría ser, estaba yo ahora pensando, podría ser que la práctica fuera el naturalismo o algo así, o naturismo, y el practicante el naturalista, ¿podría ser o no? Sí, no sé, es que el naturalismo también es un poco, creo que es con Es un la vida poco amplio, natural. Sí, es amplio puedes eso. iniciar muchas cosas. Sí, no, yo no lo pondría porque puede llevar a, no, es un concepto un poco así con muchos significados. Esto Yo me podría pasar. imagino, Dime. yo me imagino como naturalista el típico así que va al bosque, ¿no? Y empieza ahí a rezar a las plantas o algo, ¿sabes? No, algo así, Bueno, ¿no? Y bueno, no. igual sí que tiene un aire biocentrista, ¿no? En plan, oh, la vida, la naturaleza, ¿no? Bueno, también tiene el naturalismo, tiene una parte de contra la religión, porque hay un significado que es que los naturalistas es como que ven todo natural, ¿no? Toda la naturaleza es natural. Y ven como que los dioses y todo eso no es parte de la, o sea, no es natural, son sobrenaturales. O sea, es como que Sí. hay muchos significados. Es una palabra muy utilizada y que la gente, pues eso, a veces le empiezan a dar significados diferentes, la sociedad y tal, y al final no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres pasamos a la siguiente cosmovisión, para no. Sí, sí. Vale, luego otro tema sería otro criterio para diferenciar a personas de cosas, sería decir que son animales. Entonces, según este criterio, pues los que son animales serían personas, los que no son animales, los seres que no son animales serían cosas, ¿no? A esta cosmovisión la podríamos llamar animalcentrismo y el defensor de esta idea animalista, porque yo creo que es la que más cuadra, ¿vale? Aunque de hecho en la actualidad animalista es una palabra bueno, se está entendiendo como defensa a los animales, aunque hay muchas personas que no defienden a todos los animales, que son animalistas, pero de pronto como que es una especie de animalismo, pseudoanimalismo o algo así, ¿no? Que Mascotismo. defiende, sí, mascotismo lo podemos llamar, ¿no? Algo así, que defienden a algunos animales, pero a otros no los defienden, ¿no? Por ciertas razones que ellos dan, ¿no? Que no vamos a entrar ahora aquí, que entraremos luego más adelante. Entonces, pues estas personas, la práctica de respetar a los animales sería el animalismo y el practicante sería animalista. Vale. Luego, lo que tiene esta cosmovisión, pues bueno, pues eso, que respeta por el reino, que será el reino animal, que podría ser, pues, realmente no da mucha razón de por qué debemos respetar a los animales, porque son animales, suelen decir. Y luego aquí sería una de las últimas cosmovisiones, que la más evolucionada, la más perfecta, sería el criterio que diferencia entre persona y cosa, que sería diferenciar entre seres sintientes y seres no sintientes. Esta cosmovisión se llamaría sensocentrismo y al defensor de esta idea se le llamaría sensocentrista de la idea. Luego, a la hora de ponerlo en práctica, se llamaría veganismo, respetar a los seres sintientes, y a quien lo practica el veganismo se le llamaría vegano. El vegano lo que hace es respetar a los demás seres sintientes. Como hemos explicado en el anterior programa, el matar a humanos no es una acción vegana, no es ético ni es vegano, porque el veganismo es una cuestión ética, no es otra cosa. No es una parcela, no es una cosa por ahí aparte, sino que es ética. Y la ética, matar a humanos es éticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque son seres sintientes que tienen intereses.
Entonces, según el veganismo, eso no sería vegano, no es éticamente incorrecto. Igualmente, no respetar a otros seres sintientes que no son humanos también sería éticamente correcto por la misma razón, porque tienen intereses y no quieren que les hagan cosas igual. Entonces el sensocentrismo sería la visión, la ética, podemos afirmar que la ética es sensocentrista y a ponerla en práctica se la llamaría veganismo. ¿Alguna notilla por ahí, Carlos? Sí, bueno, el sensocentrismo lo podríamos decir que es el más coherente a la hora de separar seres sujetos de cosas, porque se basa en los intereses, solo las cosas con intereses, no solo los seres con subjetividad, es decir, con capacidad para experimentar la realidad de manera subjetiva. Una piedra no puede experimentar de manera subjetiva la realidad porque no es alguien, es algo, es un objeto. Y lo mismo pasa también con seres vivos como las plantas, las bacterias, los protozoes, las algas, etcétera, que a pesar de que están vivos, no son alguien, simplemente son cosas vivas. Que muchas veces hay mucha confusión aquí, ¿no? Respecto a este tema. Yo he visto incluso veganos que pensaban que, bueno, un poco extraño, porque a veces dicen, no, hay que respetar la vida, pero luego en cambio son los primeros que cuando se les dice, ¿y las plantas qué dicen? No, pero es que las plantas no sienten, ¿no? O sea que ni siquiera ellos realmente son muy conscientes de las ideas que están defendiendo. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Decir por qué el sensocentrismo sí que se basa en la evidencia y no es arbitrario, ¿no? El antropocentrismo es arbitrario porque dice, venga, los humanos y el resto da igual, pero no ¿Por explica qué? por qué. Porque son humanos, ya está. Exacto. El animalismo sería lo mismo, porque son animales. ¿Qué pasa si algún día se descubre algún tipo de vida sintiente de otro tipo? Entonces no los respetamos porque no son animales. O lo mismo pasa con las figuras abstractas, ¿no? Que tampoco dan una explicación lógica. Lo mismo con el ecocentrismo, no, el teocentrismo, etcétera, Sí, ¿no? sí. Sí, obediencia, esa sería obediencia y porque sí, porque él lo dice, ¿no? Porque es Sí, Dios. Y bueno, aquí vemos que, bueno, aquí tienes un vídeo que hiciste que está bastante bien, que pusiste, bueno, con tu permiso lo añadí aquí a mi blog. sí, sí, claro, ningún problema. Y nada, en él sale, pues eso, comentando las cosmovisiones. Bueno, lo voy a bajar el volumen porque esto no se graba o si se graba, bueno, esto no sé si se graba en el audio, pero bueno. Aquí, sí. Lo paso un poquito para adelante, ¿vale, Sí, Carlos? sí. Porque tampoco vamos a ver, son 15 minutos. Pero bueno, aquí se les hablando de diferentes, del teocentrismo, de varias cosmovisiones. Para llegar al Y senso. sí, Sí, hablas aquí de, mira, esta imagen, por ejemplo, esta imagen que pones aquí, que es muy buena, que es aquí como, ¿no? Como que la pintó Da Vinci, ¿no? Que es como los dioses, ¿no? Que le dan al ser humano como el alma, ¿no? El poder, la sí, libre albedrío, lo que sea, ¿no? Una característica especial que les hace especiales respecto al resto a de todos. seres sintientes, sí, de todo, sí. Ahí es donde él hace la diferencia entre criterio de persona y cosa. Aquí estaría representado por esta imagen, porque lo que hace es que Dios hace como le otorga algo al ser humano para ser una persona a diferencia de todo lo demás, ¿no? Éticamente el ser humano debería ser respetado y le da el derecho, digamos, de consumir y de matar a otros seres, aunque realmente en las religiones luego hay muchas contradicciones y muchas diferencias, muchas religiones diferentes, porque algunas son más, tienen más en cuenta los animales y otras, luego por ejemplo, algunas como la judio-cristianismo, ¿no? Que parece que dice una cosa, luego dice otra, ¿no? El paraíso son veganos, todos los animales, todos los humanos, lo dice en Génesis, y luego empieza que si les desobedecen y empiezan como ya que si ahora pueden comer animales, ¿no? Y luego Sí, a su cada uno lo vez, interpreta como le da la gana. sí, luego a su vez aparece en Isaías, aparece diciendo que el principio, que el final se unirá con el principio y volveremos otra vez como al paraíso, donde el lobo comerá con el cordero y no se respetarán todos los animales otra vez, ¿no? Que es una de las ideas que aparecen ahí en la Biblia. Entonces luego cada uno hace lo que le da la gana según en las religiones.
al final se adaptan un poco a lo que hay, ¿no? Como actualmente el veganismo todavía no es algo mayoritario, pues las religiones tampoco tienen muy en cuenta esto, ¿no? Cuando en el momento de que ocurriera de que el veganismo fuera algo mayoritario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que van a empezar a decir las religiones que si en la Biblia pone que si Isaías, que si el paraíso era vegano, y en ese momento empezarán a decir que hay que ser veganos, ¿no? Y que para que la gente religiosa no abandone la religión, lo que harán es volver a reformular la religión, a interpretarla de la manera que a ellos les interesa para no perder el poder, ¿no? Que realmente es al final lo que ellos quieren, ¿no? Son personas que representan religiones y que, bueno, pues que son obediencia a los elegidos, pero realmente, como no están los dioses, porque realmente nadie los ve, no están en ningún lado, ¿qué es lo que ocurre? Que aparecen, pues eso, el Papa, el Ayatolá, el no sé cuál, ¿no? Que son los elegidos, ¿no? El jefe supremo, ¿no? El, el faraón, el emperador, ¿no? Toda esa gente que ha elegido, se autoproclama como elegido por Dios, ¿no? Por la Entonces, divinidad. por la divinidad. Entonces, al final, pues esa gente es la que, si ve que va a perder el poder porque él piensa de una manera, él come carne o dice que los animales, eso, son para comer, porque lo dice Dios, si él ve que hay gente vegana, pues a lo mejor al principio no le molesta mucho, pero luego si ve que va viendo muchos y que amenazan su poder, sus gustos o su forma de vida que él defiende, pues a lo mejor empiezan a, ¿no? a oprimir a los veganos, ¿no? Empezarían a oprimirlos, a criminalizarlos e intentar eliminarlos. Si luego ya ve que no puede con ellos, como pasó por ejemplo los emperadores romanos con el cristianismo, ¿qué es lo que hicieron? Pues ellos dejaron la religión romana tradicional, la convirtieron en religión católica, ¿no? Y crearon su propia estructura, su organización, con los papas, los cardenales y todo, y de esta manera pues ya controlaban a la gente que decía que seguía a Jesucristo, ¿no? Entonces, pues igualmente, si el veganismo se hace algo mayoritario, pues igualmente parecerá el poder, si no puede controlarlo, lo que hará será crear estructuras veganas, ¿no? Es decir, este es el veganismo, este es el jefe vegano, ¿no? Empezarán a salir caras en la televisión, ¿no? De representantes, los que el poder quiere, ¿no? Dirá, este es vegano, este es el que más sabe de veganismo, este no tiene puta idea porque no lo vamos a dejar hablar y tal, y entonces crearán su propia estructura del veganismo, quizás modificado a como es actualmente, ¿no? Igualmente que el cristianismo también lo modificaron. Y entonces, pues eso, entonces aquí esta imagen sería una representación de eso, de cómo la religión, pues eso, le da al separar al ser humano del resto de animales. Un detalle aquí muy importante, Carlos, es el que Da Vinci pintó aquí como con forma de cerebro, realmente, ¿no? A Ah, Dios, sí. ¿no? Sí. Bueno, se interpreta, ¿no? No, no está claro, pero Ah, se tiene interpretado de que Dios estaba en forma de cerebro porque era como una crítica, ¿no? Como que en realidad Dios es producto de la imaginación del ser humano. Es lo que venía, lo que se supone que venía a decir, ¿no? hmm. Mira, aquí vemos ¿no? Vemos aquí cómo lo... Sí. Ay, Como que fue una crítica que él hizo, sí, ¿no? En aquellos tiempos pues no sí, se podía hablar mal de no. Dios Sí, ni vemos aquí, ¿no? Como le ponen aquí la forma, ¿no? Decir, este es el cerebro, la de no sé cuál. Quizá, Sí, ¿no? sí, La forma tiene un poquillo, ¿eh? Mira, sí, esto, aquí, sí, esto, ¿viste verde? totalmente. Así que... Y bueno, pues nada, el vídeo está muy bien, la verdad es que a mí me gustó mucho tu vídeo y bueno, tocas aquí, si nos recuerdas un poco las cosmovisiones que tocas, ¿te acuerdas exactamente? Sí, me parece que toco las que señalas un poco arriba, a ver que las veamos un momento. Empiezo con el teocentrismo, si no recuerdo mal, luego el antropocentrismo, que explica un poco cómo da paso el antropocentrismo después del teocentrismo, ¿no? Pasando, siendo este el centro moral, ¿no? De las decisiones del ser humano. Luego hablaba del ecocentrismo y luego hablo muy por encima del biocentrismo y del egocentrismo. Y luego ya directamente hablo del último, ¿no? Del que importa, que es el sensocentrismo. Hmm. Un poquito para que se entienda la idea de sensocentrismo, ¿no? Porque si no, a veces la gente como que le puede resultar algo extraño, ¿no? La palabra, Ajá, entonces de esta manera ajá, es más fácil de entender. ajá. Sí, resumiendo, el sensocentrismo lo que único que hace es un criterio, es el criterio que diferencia persona de cosa en base a que son seres sintientes. Los seres sintientes son personas,
éticamente. Políticamente actualmente no son personas, son cosas, pero éticamente son personas, y el resto de seres serían seres no sintientes, que serían cosas. Serían pues la planta, las piedras, cosas que podemos poseer y consumir, porque no hacemos mal a nadie. Eh, entonces sería aquí, pues eso, seres sintientes, tal, tal, tal. Vale, algo iba a decir, se me ha ido, pero bueno. Y bueno, este es el vídeo muy recomendable para que todo el mundo lo vea. Pues gracias. ¿Y qué más? Por aquí, bueno, aquí puse una breve historia de cosmovisiones. Bueno, aquí hay unas historias que, bueno, es lo que cuentan más o menos en el vídeo, aunque cuentas más, creo que das más detalles en algunas cosas. Hay una cosmovisión un poco, bueno, no hace falta, bueno, la puedo enumerar, es una que es el cosmocentrismo, pero bueno, iría antes del teocentrismo, o más o menos sería algo como parecido, que lo que haría sería un poquito poner al ser humano, sería un poco antropocentrista también, bueno, no del todo, porque sería como que pone a todo como una especie de ser, está subordinado a los ciclos del cosmos, ¿no? De como la noche, el día, ¿no? Como las estaciones, ¿no? Sería como una especie como del ser humano, como se integra se integra un poco en lo que llamarían, entre comillas, la naturaleza, que realmente es todo, pero sería como una especie como de eso, que ve todo como una especie de todo de ciclos, ¿no? Y como que eso es algo como lo relaciona con dioses y tal, y no da importancia a nada, ¿no? La vejez, todo, o sea, es como otro tipo de teocentrismo, pero bueno, eso se puede tocar en otro día, pero bueno, es un detalle. Entonces aquí, una vez que hemos visto los diferentes tipos de cosmovisiones, y bueno, hemos definido un poco el sensocentrismo, ¿no? Como el criterio que diferencia a personas y a cosas, dicho criterio sería ser sintiente, ¿no? ¿Y cómo podemos relacionar el sensocentrismo con la ética y el deber? Si los seres sintientes, porque la ética sería el deber, sería un deber ético, ¿no? Sería, debes hacer esto, no debes hacer lo otro, ¿no? Entonces, los seres, ¿de dónde se origina eso? ¿Dónde podemos originar el deber? ¿De un Dios? El Dios no dice no debes hacer esto, debes hacer lo otro. ¿De dónde podemos sacar ese deber? ¿Cuál es el origen de ese deber ético? Entonces, podemos ver que esto lo toco aquí en un artículo, ¿vale? Que se llama La falacia lógica, ¿vale? Este es uno de los más importantes. Entonces, sería que el deber ético se origina, sería el paso, o sea, siempre ha habido en filosofía como el problema del paso del ser al deber ser, ¿no? ¿De dónde se origina el deber ser? Porque, por ejemplo, el ser sería, esto es un puente. Estoy diciendo que esto es un puente, ¿vale? Estos son patos que hay aquí bajo el puente en el río, ¿no? Los vemos aquí, ¿no? Pero, ¿cómo pasamos de decir estos son patos a debemos respetar a estos patos? ¿Vale? Hay una diferencia que es súper importante, ¿vale? Quien no entienda esto, tiene que dedicarlo tiempo, tiene que dedicar tiempo porque es súper importante, porque la ética realmente se ocupa de esto. La ética es la ciencia del deber ser a priori. ¿Cómo deben ser las cosas a priori? Pues a priori deberíamos respetar a estos patos, ¿por qué no los vamos a respetar? O a ver aquí un tigre, ¿no? Sí, sí. Es a priori porque de pronto si el tigre viene a nosotros a atacarnos, pues no debemos respetarle, sino debemos respetarnos a nosotros, digamos, deberíamos hacerle algo para que no nos atacara, ¿no? O un humano, a priori debemos respetarle. Pero si viene a matarnos o lo que sea y estamos no podemos hacer otra cosa que defendernos, pues tenemos que coger y no le deberemos respetar para que él nos respete a nosotros lo máximo posible. En cambio, el ser, esto se ocuparía de la ciencia del deber ser, solo serían como de cosas descriptivas, como decir, este hombre quiere matar a otro, vale, sí, pero no dice, no debe matar, no dice, ese hombre no debe matar a ese otro hombre. Eso lo diría la ética, la ciencia del deber ser. La ciencia del ser se ocuparía simplemente de cuestiones descriptivas, como por ejemplo, esta bala disparada a tal velocidad puede perforar un cuerpo humano, o esta bala a tal velocidad puede perforar a estos patos. Decir cómo son Pero, las cosas, sí. claro, diría, pues eso, podemos hacer una pistola, se puede hacer una pistola que con un balín de tal calibre pueda perforar el cuerpo de estos patos. En cambio, la ética sería la ciencia del deber ser, que lo que te diría es que estos patos deben ser respetados. Aunque tengas una pistola, puedes hacer una pistola,
pero esa pistola no la debes usar contra estos patos, porque estos patos no te han hecho nada. O contra un tigre o contra un humano. En cambio, si su humano te atacara, pues ahí sí, como es un deber ser a priori, ahí sí que podrías defenderte. Pero para que veamos que muchas veces la gente lo que se centra en esto, pero no ven se centran en el ser, pero no ven el deber ser. O sea, mucha gente siempre dice, no, es que esto es así, esto es asá, es que la vida es así, pero nunca te hablan del deber ser, ¿no? No han pensado, no han reflexionado sobre esto. Entonces, volvemos al artículo, bueno, el sensocentrismo, ¿por qué la ética es sensocentrista? ¿Por qué debemos respetar a los seres sintientes? Porque el deber ser se origina en los intereses de los seres sintientes. Son los seres sintientes los que quieren que no les hagan ciertas cosas y ese no querer que les hagan ciertas cosas es que ellos creen que no les deben hacer esas cosas. Realmente, lo expresen o no lo expresen, realmente es el significado intrínseco en esos intereses que tienen. Entonces, si ese deber se origina en los intereses de los seres sintientes, pues la ética se va a fundamentar en los seres sintientes. Realmente es porque son ellos los que quieren que no les hagan ciertas cosas, los que dicen que esto no se debe hacer, no me debes matar, no me debes agredir, tal, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos hacer una universalización del deber que tenemos todos los seres sintientes y llegaremos a una norma lógica que sería que los seres, a priori, los seres sintientes, los intereses deben ser respetados, no deben ser frustrados, ¿no? Sería esta. A priori, los intereses no deben ser frustrados. Quiere decir que los intereses de los seres sintientes, claro, no hay otros. Por eso le decimos que la ética es esocentrista. Si dijéramos a priori, los intereses de los humanos no deben ser frustrados. Pues eso sería como antropocentrista. Los intereses de los humanos. Es como si dice los intereses de mi familia, los intereses de los reyes, los intereses de los blancos, los negros que les den, ¿no? O sea, los intereses de los terrícolas. Si vienen gente de otro planeta, aunque no nos hagan nada, da igual, ellos los matamos y los esclavizamos, porque son menos inteligentes, son menos violentos, ¿no? Entonces, lo que hace esta norma es que realmente no discrimina a nadie, sino que se refiere a los intereses de todos aquellos seres que pueden tenerlos, que serían todos los seres sintientes. Carlos. Sí, sí, bueno, lo que entiendo ahí por lo que es un poquito más arriba. ¿Lo que he puesto antes? Sí, la imagen te has puesto la del puente. Sí, la vuelvo a poner. Sí, lo que me da la sensación, o el ser, lo que es, lo explicaría la ciencia, ¿no? Que es lo que la ciencia se dedica simplemente a explicar cómo es el mundo, y la ética no delimitaría las acciones que están bien, que son éticamente correctas, de las que están mal, ¿no? De las que son éticamente incorrectas. El mal del bien, el mal y el bien, digamos. Sí. O sea que vamos, que el mal y el bien se pueden explicar su existencia de manera coherente, sin religión y sin nada. Eso es lo que tiene la ética. Sí, aunque a la unión que hay ética en la ética con la ciencia del deber ser, la ética con la ciencia del ser, el bien y el mal realmente es algo descriptivo, realmente no te dice nada sobre el deber ser. Tú puedes decir, de pronto, esto es malo para ti. O sea, por ejemplo, tú quieres seguir viviendo y alguien te quiere matar. Eso es malo para ti, porque tus intereses no son esos. Es algo objetivo. No estoy diciendo, no debes matarle, no. Estoy diciendo que es malo, objetivamente. Igualmente, una persona que te quiere matar sabe que es malo para ti, pero le da igual. Él no piensa que no debe matarte. O sea, realmente el mal y el bien serían como parte de la ciencia del ser. O sea, realmente lo que hacen es describir cosas que son malas para unos y buenas para otros. Y puedes universalizar el bien y el mal como diciendo, si esto que es malo para ti es malo para cualquiera, por lo tanto, el mal, podemos definir el mal objetivamente como esto. Todavía no estás diciendo si el mal se debe evitar o no. Simplemente estás describiendo de que a nadie le gusta, nadie quiere ser matado contra su propio interés. Es malo para cualquiera sería malo, ¿no? Entonces puede decir que el mal es algo que va contra el interés de alguien. Cuando alguien va contra el interés de otra persona, le está haciendo un mal, aunque para él sea un bien para sí. O sea, hace un mal a otro para él
tener un bien para sí, ¿no? Igualmente, el Sí. violador viola a una persona, un hombre, una mujer, a un niño, hace un mal a otro para él tener su satisfacción de hacer eso, para su bien, ¿no? Entonces, eso es descriptivo, no estamos diciendo todavía de que si el violador debe o no debe hacerlo. Eso lo diría la ética. Entonces, podemos decir que lo que hace el violador es hacer un mal a otro, es éticamente incorrecto, estamos describiendo todavía a otra persona, pero todavía no decimos que lo éticamente incorrecto no se debe hacer. Eso lo veríamos cuando universalizamos el deber, sacamos el deber del ser, cuando sacamos del ser, no quiero que me hagas esto, no quiero que me violes, sacamos de ahí el no debes violarme, ¿no? Porque esa persona si dice que no le quieres que le viole, que tenga relaciones sexuales, lo que está diciendo es no debes tener relaciones sexuales conmigo, no debes hacerme esto, ¿no? Entonces ahí es donde sale el debe, ¿no? Entonces el debe, como sale de los intereses, de gente, de cuando tienes intereses, en esos intereses está implícitamente incluido el deber de respetarlos, podemos de pronto todos los intereses de todo el mundo ver que si esos intereses se frustran, o sea, esos intereses, todos dicen que no deben frustrar sus intereses, entonces si todos dicen que no deben frustrar sus intereses, por lo tanto, los intereses no deben ser frustrados, ¿no? Ni los tuyos, ni los míos, ni los de nadie. Eso sería una forma de llegar a la regla de oro, que sería esta, la de a priori los intereses no deben ser frustrados, ¿no? Entonces ahí vemos la relación con el sensocentrismo, que el sensocentrismo realmente se refiere a seres sintientes porque tienen intereses, claro. Algo que tiene intereses es un ser sintiente. Un ser sintiente tiene intereses. No existen seres no sintientes con intereses, ni existen intereses que no sean de seres sintientes. O sea, es una unión entre el ser sintiente, alguien, y lo que quiere. Todo lo que quiere, si quiere algo, es alguien quiere algo. Siempre es interés de alguien, ¿no? Igual que lo que sentimos lo siente alguien. Si algo no lo siente alguien, no es sentir. Si una planta no... cuando alguien dice que las plantas sienten, es que está diciendo que una planta es alguien, porque alguien que siente algo, ¿no? Pero realmente una planta, ya bueno, lo hemos hablado, que no, eso lo podemos ver en otro programa, que las plantas no tienen sistema nervioso central y por lo tanto no pueden ser seres sintientes. Así que no tienen ningún interés que podamos frustrar. No hay ningún deber que nos impongan, no serían parte de la ética sexocentrista. Y no sé, algo que más puedo comentar. En cualquier momento me puedes interrumpir. Y Sí. luego, pues bueno, sería la relación entre el sensocentrismo, la ética y el veganismo. El veganismo pues sería sexocentrista, aunque hay gente que de pronto dice son veganos, pero defienden el veganismo no por ética sexocentrista, o sea, sino a lo mejor por religión, lo vimos el otro día, ¿no? Que lo defienden por religión o por obligación. Practican el veganismo porque en una hipotética futura sociedad vegana sería ilegal no respetar a los demás seres sintientes. Por lo tanto, habría gente que aparentemente sería vegana, pero realmente no sería sensocentrista, no practicaría la ética ética sensocentrista. Cuando hablamos de ética, es ética sensocentrista, no hay otra ética. Una ética no sensocentrista no es ética, eso es otra cosa que es errónea. Entonces, pues eso, el veganismo, pues también habría el caso de los animalcentristas que practican el veganismo, pero claro, será un veganismo, pero que no se basa en una ética sexocentrista, sino en el animalcentrismo, como hemos visto antes. Quiere decir que estas personas respetan a todos los animales, independientemente de que sean sintientes o no. Esto abarca a los seres sintientes, pero también incluye a seres que no son sintientes. Por ejemplo, las esponjas de mar, que no son animales, pero no son seres sintientes. Tú seguramente habrás visto algún caso de esto, te habrás encontrado, Carlos, casos de este tipo de personas que defienden a los animales, a las esponjas Sí, y, ¿no? yo creo que a veces es también por desconocimiento de lo que realmente significa el sensocentrismo, ¿no? También hay mucha gente que ha hablado en nombre del sensocentrismo Sí, promoviendo ideas erróneas que luego más adelante veremos,
Yo creo que eso también ha creado un sentimiento contra el sensocentrismo que realmente no se merece y por eso a veces dicen, no, hay que respetar a los animales, etcétera, etcétera. Y obviamente, sí, podrías respetar a los animales y practicar el veganismo sin ser sensocentrista, lo que es que no lo estarías haciendo lógicamente ni por medio de la razón. Ahí está la diferencia, ¿no? Si algún día, yo qué sé, se descubre, viene vida a otro planeta, como tú has dicho antes, o yo qué sé, o creamos robots capaces de sentir, o yo qué sé, o se descubre que hay un tipo de hongo que es sintiente, no sé, por ponernos muy fantásticos. ¿Qué pasa? Que Sí. no merecerían respeto por no ser animales, por no estar dentro del reino animal. Y lo que hay que sobre todo dejar claro es que en realidad lo que es el reino animal, lo que son los animales, no deja de ser un patrón taxonómico, ¿cómo se dice esto? Taxonómico, ¿no? Sí. De taxonomía para poner en él pues todos aquellos seres que tenían automovilidad, me parece que era. O sea que no, cuando se creó el reino cuando se clasificó, para clasificar, perdona, el, el, el reino animal Sí. se hizo con la intención de clasificar aquellos seres que tenían automovilidad propia, ¿no? Que se podían mover y tal, que se podían desplazar, pero nunca se considera la sintiencia como el patrón que tenían que tener todos en común para clasificarlos dentro del reino animal, de la taxonomía del reino animal, ¿no? Y esto es lo que a veces algunas personas no acaban de entender. No sé si fue exactamente la movilidad o algunas características más, Sí, pero bueno, alguna de estas. tampoco es algo relevante porque eso es una cosa más de biólogos, ¿no? Pero sí, que se hizo una clasificación de ciertos seres vivos que tenían ciertas características y se dijo que eran animales. Que mañana a lo mejor pueden cambiar esas características, es decir, que si tienen esta forma o tal, no son animales o de pronto imagínate, se me está ocurriendo ahora mismo. Imagínate que de pronto dijeran, es que los animales los podemos dividir en dos categorías. Y dijeran, es que realmente la categoría animal no está bien. Hay unos ciertos animales que vamos a sacar, imagínate que hay 1 millón de animales, ¿no? De especies animales, ¿no? Y dijeran, pero hay aquí como 100.000 especies de animales, entre ellos seres sintientes, que realmente no tienen esa característica que hemos descubierto en los demás animales. Podemos clasificarlos en vez de como animales como yo qué sé, una palabra, no sé qué palabra, me voy a inventar una palabra, los amales, en vez de animales, amales. Los amales y los animales. Y dijeran que los amales, pues ya no es la categoría, no son animales, son amales. Porque realmente hay una característica que no tienen, Exacto, que por más criterios compleja. éticos decidieran separarlos, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, pasa? ¿No? ¿qué pasa? Sí, Que los animalcentristas dirían que los amales podrían ser consumidos, porque como no son animales, y aunque fueran seres sintientes, ¿sabes? O sea, sí, es una sí. categoría arbitraria, igual que coger, decir, no, es que los que son humanos, pues hay que respetarlos. O los humanos, los perros y los gatos, hay que respetarlos. Los demás, para comer. Son cosas. Es que no tiene ninguna fundamentación. O sea, es una pena porque la gente tiene capacidad para razonar, para de pronto hacer el mundo mejor, ¿no? De darse cuenta de que no está, comete errores, ¿no? De que no razona bien o lo que sea, pero mucha gente realmente se queda en lo que es la mayoría de la sociedad y van un poquito a la inercia, ¿no? A lo cómodo, a refugiarse un poco en la manada, ¿no? Digamos, se refugian ahí, ¿no? Y no tienen el suficiente valor como para enfrentarse un poco a su entorno, porque yo creo que realmente lo más difícil del veganismo es enfrentarte un poquito, decir que no vas a comer lo mismo y cosas así, ¿no? Porque hay mucha gente que no, hay gente que de pronto que no, que tiene que ser lo que ellos dicen y son tradiciones, ¿no? Es un poquito repetir siempre lo mismo, ¿no? Como si no haces esto, que estás yendo contra no sé qué, que si no aceptas esta comida vas contra tu madre, ¿no? Cosas así, ¿no? Es un poco el juego psicológico, emocional, ¿no? De cómo estamos un poco presos en este tipo de ideas y tal, y de juegos psicológicos. Entonces, pues realmente si razonamos de por qué debemos respetar a los demás, por qué debemos respetar a los humanos, por ejemplo, no es porque sean humanos o porque sean animales, sino pues son porque tienen intereses y en esos intereses ellos realmente creen que les debemos, quieren que les debemos, o sea, piensan que les debemos respetar, ¿no? Entonces, ese deben
es el deben que tenemos cualquier ser sintiente. Entonces, podemos, como hemos visto antes, la regla de oro de a priori los intereses no deben ser frustrados. Entonces, cualquier ser sintiente deberíamos tenerlo en consideración para respetar sus intereses. Y eso se llama, en ponerlo en práctica, se llama, bueno, la idea se llama sensocentrismo y a ponerlo en práctica se llama veganismo. Y no he encontrado nunca a nadie que fundamente el deber. ¿Por qué debemos respetar a los humanos? Te dicen que porque los humanos son humanos, lo más simple. De pronto hay gente que se da cuenta de lo absurdo que es eso, empiezan a decir que no, debemos respetar a los humanos porque los humanos hemos ido a la luna. Y te usan ahí una falacia que se llama la falacia ecológica, la tengo por aquí, falacia ecológica, no voy a entrar ahora aquí, falacia ecológica aquí. Es una falacia que consiste en, en un grupo, en otorgar a todos los individuos de un grupo unas características de alguno de los individuos. Por ejemplo, si Armstrong ha ido a la Luna, de pronto decir que los humanos hemos ido a la Luna. O cosas así, ¿no? Siempre suelen ser las características positivas, ¿no? Si un humano ha violado a otro, no dicen los humanos violamos a otros humanos. No, Sí, no sí. juegan, es un poco el juego de lenguaje, ¿no? Lo que conviene. Sí, o los humanos es que los humanos somos seres racionales. Muchas veces no te definen qué es racional, no tienen un concepto de qué es racional, pero concepto que se pueda demostrar empíricamente. Quiero decir, si yo te digo, Carlos, que tú eres un ser racional, tengo que decir, bueno, ser racional es que puedes resolver un problema. Entonces te pongo a ti un problema y vemos si tú, Carlos, eres racional, ¿no? Igualmente, Mm. o a cualquier, se lo puedo poner me lo puedo poner a mí mismo o a cualquier persona, ¿no? A cualquier se lo puedo poner a ver si lo puede resolver mi gata, o también se lo puedo poner a un niño de un mes, a ver si, a un humano de un mes, a ver si lo resuelve. A lo mejor tampoco lo resuelve, ¿no? Vamos a ver qué seres pueden razonar o no. O qué es razonar, ¿no? O que eso también lo podemos ver en otro capítulo, que podemos en otro episodio o programa, que vemos que razonar, pues eso, que es resolver problemas y que cualquier ser que resuelva problemas está razonando de alguna manera, ¿no? O bueno, estas son ideas que ponen. La cuestión es que estas ideas nunca las definen y nunca ponen un ejemplo empírico para una prueba empírica para demostrarlas, sino que dicen, no, es que como hacían antiguamente, no, es que los negros tienen tienen otra naturaleza, ¿no? La naturaleza negroide, hablan en estos términos. Esto no son como animales, no razonan, ¿no? Son tal y cosas así, ¿no? Entonces ellos ya se inventan unas categorías diferentes y les ponen unas características con las que intentan justificar la explotación y el asesinato de esos seres. Pero nunca lo demuestran. Entonces, pues eso, realmente el deber no se origina ni en que razona más o menos, ni en otras características, sino el hecho de que alguien sea alguien, de que sea un ser sintiente, sea una conciencia, es alguien, ese ser es un ser sintiente, tiene intereses. Por lo tanto, ahí el deber está implícito en ese ser, en sus intereses. Y a priori deberíamos respetarle. Eh, bueno, el tema de que hay sensocentristas que de pronto añaden otras ideas. Eso lo has comentado, Carlos. Vamos a ver este tema. Sí, ok. Como ya sería el último tema. Entonces, bueno, aquí en esta imagen, por ejemplo, pongo que el sensocentrismo es el criterio que considera que lo que diferencia a las personas de las cosas es tener una conciencia, es decir, sentir, ser un ser sintiente, nada más. Un ejemplo que podemos poner para ver es una cosmovisión, el sensocentrismo, como otras que hemos visto en la tabla anterior. Entonces, lo que hacemos es que separamos, digamos, por poner una analogía, separamos el trigo de la paja, ¿no? El trigo es lo que vale y la paja no vale, ¿vale? Pues entonces la cosmovisión sería igual, separamos el trigo de la paja. En el caso del sensocentrismo, separaríamos a los seres sintientes, que serían el trigo, de los seres no sintientes, que serían la paja, ¿no? Entonces, cualquier persona que haga eso, que separe a seres sintientes de seres no sintientes, es sensocentrista, está defendiendo el sensocentrismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos sensocentristas de pronto añaden ideas nuevas al sensocentrismo. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, vamos a imaginar, siguiendo con la analogía del trigo y la paja, que digan, sí, separo el trigo de la paja no vale, el trigo sí, pero el trigo que tenga un tamaño menor de 2 milímetros no vale tampoco.
y el que tenga más de 2 milímetros, 2 o más, sí que vale. Entonces, esto en el sensocentrismo, ¿qué es lo que sería? Pues sería, por ejemplo, algunos veganos, bueno, sensocentristas, que dicen que, pues eso, que los seres sintientes es lo que vale, pero de pronto te dicen, no, es que si son muy pequeñitos y tienen un sistema nervioso muy, muy simple, muy rudimentario, entonces no valen, lo podemos usar. Esto ha pasado con pues, gente que está en una especie que se mueve en un grupito que tiene, bueno, tienen sus líderes, digamos, ¿no? Estarían ahí Damo, estarían, no sé, a lo mejor Yamil, no sé. Bueno, hay unos cuantos ahí que, bueno, pues que siguen, tienen unas ciertas ideas que lo que hacen es como añadir estas ideas estas ideas al sensocentrismo, eh, y hay gente que lo que está creyendo que el sensocentrismo es eso. Y cuando el sensocentrismo realmente solo es que separa seres sintientes, que son los importantes, de los seres no sintientes, que no son cosas, ¿no? Entonces, la gente está confundiendo, este grupo están confundiendo a la gente porque están llevando esas ideas como diciendo que eso es el sensocentrismo. No. Ellos son sensocentristas de tal tipo. Ellos pueden denominarse pues sensocentristas utilitaristas o sensocentristas, lo que ellos quieran, ¿no? Sí. Y entonces, sí. Sí, no, sí, bueno, básicamente el utilitarismo, ¿no? Bueno, sería la gestión, ¿no? La forma de cómo gestionar los seres sintientes del resto de entidades, ¿no? Y se basan, pues, en intentar acabar con el sufrimiento, ¿no? Y aumentar la felicidad. Que no está mal, que no digo que esté mal, simplemente que eso es una idea aparte. Y luego está lo que sería la cosmovisión, que es el sensocentrismo. Entonces lo malo es que a veces mezclan estos conceptos con el otro y entonces se acaba tergiversando, ¿no? Lo que es el concepto de sensocentrismo, que es lo que tú has dicho ahí muy bien aquí en esta imagen, ¿no? Que simplemente pues separar aquellas, tener en cuenta pues los seres sintientes y ya está, nada más. Pues sí, de hecho el grupo este, bueno, hace no mucho salió un vídeo, no sé si recuerdas, que salía diciendo la persona que lleva Dimensión Vegana, Javier Guarastio, salía diciendo que bueno, que él era sensocentrista y que por lo tanto no pasaba nada en comprar gusanos y comerlos, ¿no? De hecho sale en un vídeo, hay un vídeo por ahí que tú hiciste un review de estos, ¿no? Sí. A ver Sí, lo hice a por ver si eso, sale. porque ya volvía, porque estaba dando una idea equivocada y errónea, Sí, ¿no? De lo que es el sí, sendentismo, entonces por eso le hice un vídeo. sí, No es es porque este tenga vídeo. nada en contra de este hombre ni nada, simplemente pues Sí, pareció adecuado. sí, sí, no, sí. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo, ¿no? Se compró ahí Dijo que no pasaba nada comer insectos y eso su no es verdad. bolso, claro, diciendo que no eran, no sé, yo creo que no lo tenemos claro, no sé si decían que no eran sintientes o de pronto decía que eran poco sintientes. Y bueno, se lo Sí, comió un poco así y fue pues eso, el sensacionalismo, ¿no? Que pues eso, que lo que pasó, pues eso, que se armó un revuelo pues con motivo, ¿no? Porque los gusanos son seres sintientes, entonces una persona sensocentrista nunca comería gusanos, ¿no? O sea, de hecho, y tampoco, claro, vegano, tampoco es una práctica vegana, ¿no? Porque estás promoviendo que no se respeta a los seres sintientes, ¿no? Entonces, pues eso, esta persona realmente pues hizo eso, no sé si para llamar la atención o para tener más visitas o qué. El vídeo ya lo ha borrado, por lo que yo no lo he podido encontrar y otro compañero ah, tampoco. Sí, me lo ha dicho Joel. Y lo ha quitado, pero afortunadamente, como algunas personas como tú, Carlos, hicisteis aquí pues hombre, un. si él rectifica sobre eso, a mí no me importaría borrarlo, no tengo ningún problema. Él lo No, dice no, porque no, está dando una idea mala de lo que es el sí, sensodentrismo, ¿no? ya, pero no ha rectificado ahí, no ha rectificado. No. Que yo sepa, vamos, si no que pues te lo dirá, ¿no? Pero vamos, que yo, de hecho tu vídeo me lo voy a descargar, o sea, no, este vídeo no, esos trozos se van a quedar guardados. Y bueno, pues nada, pues aquí se había comido estos gusanos y tal. Esta persona, entonces, si dice que es exocentrista,
debería respetar a los seres sintientes. Entonces, que diga que los gusanos no son seres sintientes demuestra un profundo desconocimiento, ¿no? de que los gusanos sí que son seres sintientes, lo sabemos. Entonces, pues eso, pues hizo eso, aparte que no hay motivo para comer gusanos y no hay ninguna razón, no hay ni supervivencia ni nada. Y lo que hizo esta persona, pues eso, fue bastante, pues, como decir que eso era sexocentrista. No, eso no es sexocentrista, eso es tu idea. Tú podrás decir que defiendes a los seres sintientes, pero luego lo que tú hagas, eso es otra cosa. Tú tienes una idea rara de que los gusanos no son seres sintientes o que no sé qué, pero eso no digas que el sexocentrismo no dice nada de comer gusanos. El sexocentrismo lo que dice es respetar a los seres sintientes. Entonces los gusanos son seres sintientes. Entonces es contradictorio lo que hizo con el sexocentrismo. Así es. Y nada, también sale el tema, por ejemplo, de los bivalvos. El sexocentrismo no dice nada sobre si los bivalvos hay que comer bivalvos o si no, nada. El sexocentrismo lo que te dice es que los seres sintientes separa el trigo de la paja. Te dice que los seres sintientes deben ser respetados. Lo que no son seres sintientes, no. Por lo tanto, lo que viene después es qué seres son sintientes y cuáles no. Pero eso no es el sexocentrismo. Eso es ciencia, neurociencia, estrategia, no sé. Es que hay mucha gente que lo confunde, se cree, no es que tú comes bivalvos, es que los sexocentristas comen bivalvos. ¿Por qué van a comer bivalvos? Yo soy sexocentrista y tú también, Carlos, y no comemos bivalvos, porque yo por lo menos considero que son seres sintientes o con mucha probabilidad porque están en la línea, tienen un ganglio cerebroide y con mucha probabilidad son seres sintientes. Y también los veo como un muro de contención para que se respete a otros seres sintientes. De pronto la gente empieza comiendo bivalvos, luego pasan a comer gusanos, como hemos visto aquí. Mañana se comen, yo qué sé, gambas y van comiéndose al final, porque no son poco sintientes, no sé qué, no son sintientes, no sé qué. Es que es un sistema nervioso muy rudimentario, no sé qué, aunque tienen un ganglio cerebroide, pero no, eso no quiere decir nada, no sé qué. Y entonces al final, pues eso, ¿no? Pasa lo que pasa, que al final hay víctimas, ¿no? Hay seres sintientes que son, pues eso, que son abusados y asesinados. Sí, Sí. exacto, sí. El tema de los bivalvos, bueno, es lo que comentamos en el capítulo anterior, ¿no? Que parece ser que hay cierta incertidumbre porque son un cierto tipo de animales un tanto peculiares, ¿no? Con sus propias características. Aunque bueno, los caracoles me parece que son bivalvos, ¿verdad? No lo Los tengo caracoles me parece que claro. son bivalvos. Y en cambio con los caracoles no hay duda alguna. O sea, se puede apreciar notablemente que un caracol es Claro. un ser sintiente y es un individuo. Bivalvos serían los mejillones, creo que son lo que se refiere, ¿no? Los Sí, no, pero mejillones principalmente. parece, ¿eh? Igual lo puedes mirar por ahí, me parece que Sí, los caracoles mm, también son bivaldos. Pero bueno, a los que se refieren ellos son a las ostras, a los mejillones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay cierta incertidumbre sobre si sienten o no. Moluscos, no son bivalvos, son moluscos. Ah, son moluscos. Bueno, Moluscos. igualmente, los bivaldos, pues hay cierta duda sobre científicamente, sobre si sienten o no. Entonces, aquí cada uno pues actúa según considera. Yo considero que como existe la duda, pues es mejor aplicar el principio de prevención, porque el hecho de comerlos si fueran sintientes sería mucho más perjudicial que comerlos si no sabemos que no son sintientes, ¿no? No sé si lo he dicho al revés, pero bueno. Sí. Entonces, que hayan gente que son sensocentristas y digan que no pasa nada por comer bivaldos es porque ellos creen que realmente sienten. Pero bueno, no es seguro que no sientan. Está ahí la duda Son, y eso es lo que yo creo que hay que ah. dejar, ¿no? Sí, los bivalvos son un tipo de moluscos. O sea, moluscos bivalvos. Los caracoles serían moluscos, otra cosa, no me acuerdo ahora qué ponía. No son bivaldos entonces. Son moluscos gasterópodos. Ah, O ok. sea, los caracoles son moluscos gasterópodos y los Ah, mejillones serían moluscos bivalvos. Esa es la bivaldos, ok. diferencia. O sea, debe Va, ser que hay alguna diferencia, por eso lo han clasificado de diferente manera. entiendo. Entonces, pues eso, el tema es ese, que esta gente empiezan por los moluscos, luego que si los moluscos bivalvos, que si luego le seguirán por los moluscos gasterópodos, esto, luego se puede poner todo en duda al final van a salir perjudicados seres sintientes. ¿Por qué? Porque no has podido aguantar no comer mejillones cuando no hace falta, cuando no es necesario. Que si estuviéramos en una supervivencia de pronto en una isla, imagínate, pues no hay más que comer que cocos y no sé qué,
que no es supervivencia de verdad, no me refiero a estos programas de mierda que salen en la televisión de supervivientes y de esta basura que lo que hacen es maltratar animales en televisión, que debería ser ilegal, sino que imagínate que estuviéramos realmente en supervivencia, ¿no? En una isla, como suelen ponernos a veces el ejemplo, y que solo hubiera cocos y algún par de frutas y tal, y no tuviéramos una fuente así de proteína, a lo mejor no hubiera, y tuviéramos la duda de si la alimentación que estamos teniendo no es suficiente, ¿no? Pues imagínate que hubieran mejillones y peces. Pues a lo mejor de pronto la gente estuviera enfermando porque solo come las plantas que hay en la isla y pues ¿qué deberíamos hacer? Pues coger, primeramente empezaríamos por los mejillones, diríamos, pues por supervivencia, ¿no? Para intentar salir vivos de aquí y poder seguir siendo activistas, ¿no? Por los derechos animales cuando nos rescaten de aquí, pues cogeríamos primeramente mejillones, ¿no? Que digamos que es lo que más duda hay de que puedan ser sintientes, ¿no? Aunque puede ser que estemos haciendo algo éticamente incorrecto, pero como a priori los intereses no deben ser frustrados, ante una situación de supervivencia, pues podríamos incluir en este a priori ese tipo de situación, ¿no? Y que sería lo más lógico sería, pues eso, no matar peces e intentar alimentarnos con los bivalvos, con los mejillones, más la fruta que hubiera, las plantas que hubiera en la isla, ¿no? Pero es una Claro. situación hipotética de supervivencia, pero no estamos en esa situación. Actualmente estamos en ciudades en las que tenemos todo tipo de productos vegetales y que nos aportan todos los nutrientes que necesitamos. Por si alguien tiene la duda, la B12 la producen bacterias, no es de origen animal, es de origen bacteriano. Son bacterias que no son seres sintientes y esas bacterias las ponen en todas, digamos, una granja de bacterias, las ponen todas juntitas, las dan su comidita, sus cosas y eso empieza a crecer, empiezan a generarse más bacterias y eso luego es con lo que hacen lo que llaman los suplementos artificiales de comida y no sé qué, que eso no es natural, entre comillas, y esas chorradas que dicen en la tele y esta gente que no ha pensado mucho, pues de ahí es de donde sale la B12. Realmente cogen esas bacterias, las machacas, sin ningún problema, porque una bacteria no es alguien, y lo machacan o no sé qué proceso, a qué proceso cómo las preparan y con eso luego le añaden pues eso, un poco de la patata o no sé qué rollo para hacer para que claro, porque no hace falta muy poca B12 para las necesidades que tenemos. Con un poco de lo de la patata, ¿cómo se llama eso de la patata? No me acuerdo ahora el almidón. el almidón, sí, con almidón y no sé qué más, y le dan un poco de sabor, un saborizante que es un saborizante, lo que sea. Con eso hacen la pastillita que te comes y que es tan natural como cualquier otra cosa. Realmente, Claro. porque realmente todo es natural. Eso ya lo veremos en otro capítulo. Pero Sí. es una pastillita que tú te comes y ya está. Es como de pronto cualquier otra cosa que te comes. Y es De sano. de hecho, me parece que la mayoría de animales que se usan en la explotación para la alimentación los tienen que suplementar también con B12, ¿no? Porque como en las condiciones que viven no son capaces ni de generarla ni de comerla, la Sí. B12. O sea que bueno, que queramos o no, de una manera u otra, todos nos estaríamos suplementando, tanto si te comes un animal como si te comes la pastillita directamente. Ya, si no hay nada malo. Si de hecho, todos los alimentos, cuando cualquier persona de estas que dice tonterías, coge cualquier alimento, viene con L400, L200, L no sé qué, tal. Es una O chorrada. sea, son chorradas, porque que haya algún E que sea malo o lo que sea, pues sí, puede ser algún E que sea malo, pero no va a ser la B12. La B12 son bacterias súper sanas. De hecho, hay por ahí había un artículo por ahí en una revista científica que lo que decía que la B12, que el suplemento que es recomendable para todas o sea, o sea, para los veganos, por supuesto, y que es muy recomendable para las personas a partir de, no sé si eran 50 años, porque empiezan a no absorber bien la vitamina B12. Entonces, lo que hace este suplemento, que sea sublingual, que se absorbe por la lengua, lo que hace es que ellos aseguran su ingesta de vitamina B12. Que la vitamina B12 que lo que hace es mantener la sangre que no se haga espesa y pues eso protege contra cosas del corazón, de la presión arterial y ese tipo de cosas. Entonces sería muy positivo pues que todo el mundo a partir de 50 años, aunque no sean veganos, se tomaran una B12, porque no es nada malo, es totalmente bueno y natural y todo. Es que no sé, no entiendo esa idea de, es que la B12 no sé qué, el veganismo no es no sé qué. O sea, pura chorrada. Entonces, bueno, esto que no sé de qué me desvié, el B12, no sé de qué venía.
No sé de qué estamos hablando. Sí, sí, estábamos hablando básicamente de lo del sentir, ¿no? Y me parece que de ahí nos hemos desviado un poco. Yo también Sí, me sí. perdí un poco. No pasa nada. O sea, aquí estamos hablando tranquilamente, ¿no? No, esto no es. Y nada, pues nada, Ah, algún sí, día. Sí, quería comentar algo, ¿no? Que precisamente estamos hablando de lo de los bivaldos, ahora recuerdo. sí, sí, Y por eso luego vamos a sacar lo de la B12 y tal, ¿no? sí. Que, no, que decía que si algo tiene que si alguien tiene que encargarse de decir qué es sintiente de lo que no es sintiente, no es el sensocentrismo. El sensocentrismo lo que dice es que lo sintiente, es decir, los seres sintientes tienen que ser respetados, pero quien se encarga de deducir quién es sintiente y quién no sería la ciencia, ¿no? Sería, pues, Claro. el estudio de la realidad. Sí, Y, sí, es lo que hemos visto antes de esta imagen. sí, que es lo bueno que tiene el sensocentrismo, que es lo que decimos, ¿no? Que es Sí, una cosmovisión ética con base científica. sí. Aquí, mira, esta imagen muy buena para lo que estamos hablando. El sensocentrismo es un concepto ético que diferencia a los seres, las personas de las cosas, lo que, ¿no? Lo éticamente, los seres éticamente relevantes de aquellos que son, pues, cosas, ¿no? Y en cambio, eso lo diría el sensocentrismo. Y en cambio, la ciencia del ser, lo que diría, este ser es sintiente. Lo que hace es describir. Los bivalvos son seres sintientes. O los tal no son seres sintientes. ¿No? Lo que hace es simplemente describir. Sería, vemos aquí como la ciencia se ocupa de decir si la ciencia del ser se preocupa de decir si los seres, qué seres son sintientes y cuáles no. Si los bivalvos son seres sintientes o no lo son. Eso lo diría la ciencia del ser, y la ciencia del deber ser, la ética, lo que vendría a decir es que si son seres sintientes, deben ser respetados. Si no son seres sintientes, no son nadie, no es alguien a quien debamos respetar, porque no es alguien, no es nadie. Entonces esa es ¿no? se vería Sí, sí, la... exacto. Vale, y bueno, pues eso, el tema de los bivalvos, pues es un poco cansino, ¿no? Pues porque ¿eres sensocentrista? ¿Come bivalvos? Pues no, yo soy sensocentrista y no como bivalvos, y tú tampoco los comes. Sí, ¿Entiendes, no? esta gente lo que tendría que dejar claro es eso, ¿no? Decir, hombre, no está muy claro si los... Bueno, es que ellos, sí, según ellos, los bivaldos no sienten. Es lo que suelen decir, ¿no? La Sí, realidad parece ser otra, pero bueno. sí. Pero Y bueno, bueno, que no por ser sensocentrista tienes por qué comer bivaldos ni tienes por qué ir promoviendo por ahí el consumo de bivaldos. Eso sería claro, lo que básicamente sí. debe estar claro. De hecho, promoverlo, lo que estás haciendo a ver, es una cosa que no tiene clara ni la ciencia, yo creo. Entonces, a ver, si no está claro, puede ser que te estés equivocando, ¿no? Está esa posibilidad. Entonces, claro, que tú por ti mismo te arriesgues a comer bivalvos sin necesidad, te estás arriesgando a que estés perjudicando a un ser sintiente, a alguien, ¿no? Muy rudimentario, como tú quieras, pero es un ser sintiente, ¿vale? Entonces, a priori le deberías respetar, porque no hay ningún motivo. Entonces, si lo haces personalmente te estás arriesgando a equivocarte tú, pero es que encima, si tú lo promueves por las redes sociales, te estás arriesgando a que todo el mundo se equivoque por tu culpa. Claro. Es que es muy grave, tío, es muy grave. Que de Sí, pronto alguien se vea como un científico que sabe de pronto algo que es realmente imposible casi de saber, porque los seres sintientes, nadie puede convertirse en otro ser sintiente para saber si es un ser sintiente. Lo sabemos, no sabemos de manera empírica, no podemos demostrar, mira, este es un ser sintiente porque aquí se demuestra que está sintiendo, no. O sea, tú realmente lo que haces es ver las características de ese ser, ver que tiene sistema nervioso central, que tiene tales características o tal, el comportamiento, ¿no? Ves cosas que dices, tienen que estar sintiendo, siente dolor, eh, ves cosas y entonces a partir de esas cosas dices, tiene que sentir. Hay alguien dentro de ese ser que estoy viendo, de ese ser material, ¿no? Hay alguien, o sea, hay una conciencia, hay algo, una conciencia ahí dentro de ese ser. Entonces, pues eso sería a ver, me he despistado. Me he despistado. sí, bueno, Se me ha ido el sí, hilo, se me ha ido el hilo. Se sí. me ha ido el Y hilo, me pues he quedado en también blanco. podríamos comentar, sí, estábamos hablando de cómo se puede llegar a tergiversar, ¿no? El término sensocentrismo por este tipo de cosas. Hmm. Y podríamos también añadir, pues lo que habíamos comentado antes, explicarlo un poco mejor, de cómo hay gente, por ejemplo, que consideran que lo más importante es evitar el sufrimiento a los seres sintientes, pero esto no tiene nada que ver con sensocentrismo.
Esto sería un marco normativo, ¿no? El Sí, utilitarismo. Y muchas veces estas sí. personas pues llegan a incluso a decir que en realidad quitar la vida a un ser sintiente, si no le quitas, si no le causas sufrimiento, no tendría nada de malo. Sí. Bueno, pero bueno, esto ya entraría en si ese marco normativo es coherente o no. Pero muchas veces se intenta o lo intentan o creen que es así, lo mezclan con sesocentrismo y ahí es donde está el error, ¿no? Claro, ellos, a ver, no habría ningún problema en que dijeran, nosotros somos sesocentristas, pero somos eh, sesocentristas, por ejemplo, damonianos, ¿no? De Damo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que Damo defiende unas ideas y otros le han seguido, ¿no? De pronto, porque él defiende tales ideas. O de pronto, en lugar de enumerar esa, de llamar a esa corriente por el nombre de una persona, pues dijeran, esto es sensocentrismo sufriocentrista, o yo que sé, algo así. Sensocentrismo del sufrimiento. Sensocentrismo del tipo sufrimiento, no sé. Eh, pues entonces de esa manera, pues las personas que son sensocentristas dirían, pues yo no soy, soy sensocentrista, pero no soy de lo que tú dices, soy de otro tipo de sensocentrista o defiendo tales ideas, rechazo tus ideas, pero soy sensocentrista, como ocurre, por ejemplo, con estas ideas, que algunas ideas que tiene sobre el bien y el mal y marcos normativos, lo que tú has dicho de, pues el marco eso, el marco normativo y tal. De pronto, por ejemplo, que en este vídeo que me parece muy fuerte, ¿no? Aparece, le voy a poner, en el minuto, aparece aquí Lucy Bonfico con Damo y con esta persona, no me acuerdo cómo se llamaba, Ale. Bueno, no sé si habrán cambiado su opinión desde que se hizo este vídeo, porque se hizo en diciembre de 2017. Tampoco sigo a todo el mundo sus ideas y, bueno, el vídeo sigue aquí, no lo han quitado. Porque yo realmente si dijera una cosa y luego me arrepintiera mucho de lo que he dicho, porque me pareciera una barbaridad o algo así, ¿qué haría? Yo lo quitaría el vídeo, diría que no, lo quitaría. Por lo menos la persona que lo ha subido lo sigue manteniendo, ¿no? Entonces Sí. aquí, por ejemplo, Lucy Bonfico dice que una diferencia entre sensocentrismo y veganismo, que lo que hacen aquí estas personas es que intentan separar al veganismo del sensocentrismo. Como que dice que una diferencia entre sensocentrismo y veganismo es que, por ejemplo, un vegano se opone a que haya una granja de animales en la cual no sufran. Sí, los veganos nos oponemos a que haya granja, Claro, aunque es vegano, porque es una granja, porque están siendo esclavizados. Se supone que es una granja, les van a matar, ¿no? Una granja no sufren, pero los van a matar, ¿no? Pero en la que terminen destinados a comida. Dice que claro, los veganos se oponen, esto es cierto, un vegano se opone a que haya una granja de animales que no sufren, pero en la que terminen. Dice, por ejemplo, una persona tiene 100 vacas en un campo libres toda la vida, su vida, no sufren, y cuando cumplen un año de edad, les da un mazazo en la cabeza sin que se entere ninguna y las destina a carne, sin sufrimiento, ¿no? Esto, eso estaría bien, según ellos. a esto nos oponemos. Claramente las personas, esto no es el veganismo, porque estás a alguien, sea una vaca, sea un humano, ¿no? También. Lo tienes hasta el año, le cuidas a tu hijo hasta el año de edad, cuando cumple el año le das un mazazo, le dejas la cabeza aplastada, muere al instante, ¿no? Y luego te lo comes o haces lo que quieras, ¿no? Entonces, eso es éticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque es un ser sintiente que tiene intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cómo vimos la regla de oro de la ética? A priori, los intereses no deben ser frustrados. Esa ley, esa regla está demostrada racionalmente, ¿vale? Entonces, se ve que si tú a alguien le coges y que quiere vivir, quiere seguir viviendo, ¿no? Porque es lo que nadie, si no te dice, oye, que quiero morir, eh, quiere seguir viviendo, disfruta, Claro. juega porque quiere, si quiere jugar es porque quiere seguir viviendo para poder jugar, ¿no? Va implícito, ¿no? En los intereses de lo que quieres hacer, va implícito que quieres seguir viviendo para que esos intereses puedan ser posibles, porque si no, ¿de qué te vale querer jugar si estás de acuerdo que te da igual que te mate? No, porque quieres jugar. Si te mato ya no vas a poder jugar. Por lo tanto, el interés en seguir viviendo está implícito en cualquier actividad que desarrollemos, ¿no? Entonces, si tú a un niño le das un mazazo en la cabeza a una vaca o lo que sea, le estás frustrando su interés. Estás haciendo algo éticamente incorrecto. ¿Para qué? Pues para comer su carne, para lo que sea, o de un niño o de un adulto, ¿no?
¿para qué? ¿Para comértelo? ¿Para qué? ¿Fue en defensa propia? No. Fue porque de pronto querías comerte su carne, querías hacer lo que sea, no sé qué, ¿no? Entonces, es éticamente incorrecto, eso a priori no se debe hacer, y no se debe hacer porque no hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación para hacer eso. Dice, y continúa diciendo Luchi Bonfico. En cambio, el sensocentrista no ve ninguna objeción, dice. Porque basándose justamente en lo que dice la palabra sensocentrismo, que está centrado en la sintiencia, al no generar sufrimiento a estas 100 vacas, puedes hacer con ellas lo que quieras, cuando quieras, porque no está generando ningún sufrimiento. Esto lo que viene a decir es que el sensocentrismo hemos visto que separa a los seres sintientes de los que no lo son, ¿vale? Pero esta persona dice que el sensocentrismo no solo eso, sino que además el sensocentrismo se refiere a que si un ser sintiente, de esos que hemos separado el trigo de la paja, ¿no? Si el trigo es de recolectado de hace más de 2 días o lo que sea, lo puedes destruir o algo así, ¿no? Una idea, o que sea más pequeño que 2 milímetros, no vale. Pues igual, esta gente lo que separa del trigo de la paja, los seres sintientes de los seres no sintientes, y dicen, añaden, si el ser sintiente no está sufriendo, no sufre, entonces da igual lo que le hagas. Esta gente lo que hace es que, lo que veo aquí, Carlos, es que usan el término sufrimiento, bueno, se refieren como a las experiencias. Realmente lo que vienen a decir es como diciendo, vale, cuando es un ser sintiente puedes sentir pues dolor, placer, ¿no? Le puedes hacer cosas, ¿no? En cambio, si de pronto deja de existir instantáneamente, como está muerto, ya no puede sentir ni dolor, ni placer, ni sufrimiento, lo que ellos entiendan por sufrimiento, no puede sentir nada porque está muerto. Entonces, ellos se centran como simplemente en las experiencias, ¿no? Pero no tienen en cuenta los intereses. Porque los intereses, tú ahora mismo estás hablando conmigo, estás aquí en este programa porque tienes interés en estar. Si no tuvieras interés, pues cogerías y dirías, oye, ya ves que me piro y te vas, ¿no? Es tu interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con estas personas? Que no miran los intereses. Si vemos un ser sintiente, sabemos que tienen interés. Entonces tú, por ejemplo, tú estás aquí conmigo, tienes unos intereses que no hace falta que me los estés diciendo. Oye, yo tengo interés en seguir viviendo. Es que no hace falta que me lo estés diciendo. O sea, yo sé que tienes interés en seguir viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando matas a alguien instantáneamente? Le frustras ese interés, le haces algo malo que él no quería. Da igual lo que él sienta después o no. A mí, yo te lo digo ahora mismo, por si acaso, a esta gente le digo, oye, no me des un mazazo en la cabeza, no me aplastes la cabeza instantáneamente porque me vas a hacer algo malo. Claro, Se lo digo. Te quitan la posibilidad de seguir disfrutando de experiencias positivas. Claro, porque quiero seguir viviendo. Y aunque no lo dijera, mis gatos quieren seguir viviendo. No hace falta que te digan nada. Es que cualquier ser sintiente quiere seguir viviendo, a no ser que te diga que no. Sí, la cuestión es que si tu vida es positiva y estás teniendo experiencias positivas, estás disfrutándola, obviamente tienes interés en seguir viviéndola. Pues es que aunque tiráramos de que las experiencias fueran lo importante, quitar la vida a alguien instantáneamente, aunque no se enterara, le estarías haciendo una putada, porque obviamente quieres seguir disfrutando de su existencia y le estás cohibiendo a hacer eso. Desde ese punto de vista, sí, de lo que harías o sea, desde el punto de vista de que las experiencias es lo importante y no los intereses, porque serían como dos enfoques. Bueno, desde el punto de vista bueno, que lo puedes importante tener interés a seguir teniendo experiencias, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, de hecho es el interés en seguir viviendo, ¿no? El interés en exacto, seguir viviendo para seguir teniendo experiencias. Sí, seguir teniendo experiencias. Pero es el interés. Sí. Dime. Perdona, David. No, perdona tú. No, decía que ahí también está aunque bueno, este tema realmente podría dar para largo, igual lo podríamos también hablar en otro capítulo, pero también está ahí el escrito aquel de la analogía que hace Oscar Horta sobre el regalo, que si te quitan un regalo por el camino, que le va a hacer mucha ilusión a alguien, le estás haciendo una putada porque no va a poder disfrutar de ese regalo. Sí, ¿sabes? eso. Sí, ese tema es un tema que podemos tocar otro día, el de la muerte instantánea, lo llamo para que nos entendamos. Sí, sufrimiento, podríamos hablar sufrimiento y muerte o algo así. Sí, el de la muerte instantánea sería, en el bien y el mal lo toco aquí, porque es una idea sobre el bien y el mal, ¿no? Según estas personas, la muerte instantánea no haces mal a nadie. En cambio, desde la visión de las experiencias, porque como instantáneamente muere, no ha tenido ninguna experiencia negativa porque no ha sufrido,
no la has matado con sufrimiento y ya no hay experiencia, por lo tanto, la muerte instantánea no es éticamente correcta, no es hacer mal a nadie. En cambio, desde el punto de vista de los intereses, de enfocar la ética desde los intereses, vemos que al frustrar un interés le haces un mal a alguien. Entonces sería éticamente incorrecto, la muerte instantánea sería éticamente incorrecta, ¿no? También otro ejemplo sería el de el de engañar a tu pareja, ¿no? Sentimental, ¿no? Si no se entera, sería, según la muerte instantánea, o esto, como no ha tenido una experiencia negativa, pues no pasa nada, ¿no? La puedes estar engañando porque no se entera, no sufre, ¿no? No sabe nada. Entonces, o el regalo que le van a hacer a otra persona se lo quitas y nadie nunca se entera de que le iban a hacer un regalo y tú se lo quitaste, ¿no? Claro. Porque esa persona realmente tendrá interés en recibir regalos, ¿no? Sobre todo cuando son alguien que se lo iba a dar, ¿no? O sea, cuando alguien le va a dar un regalo, que nadie se lo Y le va a quite, hacer ¿no? ilusión y lo va a Claro. pasar bien y lo va a disfrutar, claro. Claro, es el interés de que cuando alguien me quiere hacer un regalo, que nadie de pronto me lo quite, que es lo que ha pasado. Eso todo el mundo, no creo que nadie tenga el interés en el mundo de decir, oye, si alguien me hace un regalo, que no me llegue. Podría ser, ¿no? A lo mejor alguien que de pronto acaba mal con otra persona y no tenga ese interés, ¿no? De decir, esta persona no quiero saber nada. Si me quiere hacer un tipo de regalo, una carta o algo, no me la des, ¿no? Podría entenderse por ese punto, ¿no? Pero esa persona seguramente lo haya explicado a otra persona, ¿no? Habrá demostrado su interés. O sea, por defecto entiendo que cualquier persona quiere recibir algo, un regalo bueno, ¿no? Entonces, si una persona realmente no quiere recibir regalos de otra persona, esa persona seguramente lo haya expresado, no haya dicho que, oye, a mí de esta persona no me entregues nada. Quiere decir Claro. que cuando esa persona le vaya a hacer un regalo, si tú lo coges y no se lo entregas, no estás haciendo ningún mal a esa persona porque te ha dicho que su interés era ese. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, Otra cosa sería que en ocasiones, porque yo qué sé, porque nuestra vida es negativa, ¿no? Las experiencias que tenemos en ella, sufrimos, tenemos un dolor inmenso, podamos tener intereses a no seguir sufriendo y por tanto a morir, ¿no? Pero sí. claro, estos son casos muy concretos, ¿no? En los que, Eutanasia, ¿no? Eutanasia. sí, En caso, exacto, tema eutanasia. Y sí. suicidio incluso. Pero bueno, este tema puede dar para muy largo, Sí, igual sería ya mejor. otro programa. Sí, Sí, esto vamos. Y ya, bueno, tampoco vamos a enrollarnos mucho porque llevamos ya una hora, va a ser una hora y media, una hora y 26. Y bueno, pues entonces vemos que esto que dice aquí Lucy Bonfico, pues no tiene, el sensocentrista no, sí ve una objeción. Bueno, es que el sensocentrismo no se ocupa de esto que me estás diciendo. El sensocentrista lo que ve es que los seres sintientes no son cosas, sí. o sea, lo que él, Que hay que tenerlos en cuenta sí, éticamente, ¿no? éticamente. Entonces, lo que él está poniendo aquí, el ejemplo este de que tiene una persona 100 vacas y no sé qué, esto realmente, el sensocentrismo no tiene nada que decir de esto. Son otros temas sobre el bien y el mal. Esto lo que dice es que lo que vemos es que tú a una vaca o a un humano, si le machacas la cabeza, le estás haciendo el mal. Según estas personas, no, porque dice que no sufre. Eso, o sea, es un debate sobre el bien y el mal, no es un debate sobre el Sí, sensocentrismo. Porque el sensocentrismo lo único que te dice es que estas 100 vacas, dice 100 vacas y no 100 piedras, porque es sensocentrista. No dice tampoco 100 plantas. El ejemplo que pone 100 vacas porque podría poner 100 seres sintientes, ¿no? Una persona tiene 100 seres sintientes, vaya palabra. Tiene 100 seres sintientes en un campo libres o tal, y de pronto los matas en sufrimiento, ¿no? Entonces, realmente, este ejemplo que está poniendo aquí es un ejemplo, es un sensocentrista que de pronto está hablando sobre temas del bien y el mal y tiene un concepto erróneo sobre el tema del bien y el mal. Pero el sensocentrismo no tiene, o sea, realmente es correcto, porque si tienen que ser 100 vacas, podemos perjudicar a 100 vacas, a 100 humanos, a 100 perros, a 100 peces, 100, pero no a 100 plantas, 100 piedras, no. O sea, realmente es un sensocentrista que está poniendo un ejemplo sobre el tema del bien y el mal, que es un ejemplo erróneo, porque el sensocentrismo no tiene nada que decir sobre el bien y el mal. El sensocentrismo lo que ve, bueno, tiene que ver en cuanto a que el bien y el mal se refiere a seres sintientes, porque son los seres que podemos perjudicar y que tienen intereses y que no debemos maltratar, ¿no? Ni matar, nada. Entonces, pues esa sería la relación. La relación es esa, no sobre el bien y el mal. En eso el sensocentrismo no entra. No entra en si sienten, si los matas instantáneamente o no. Eso es otro concepto. El concepto de matar algo instantáneamente normal.
la idea de matar instantáneamente es una idea sobre el bien y el mal que tiene un sexocentrista, que igualmente la podría tener un antropocentrista. O sea, un antropocentrista podría decir, uno que no sea vegano, porque es antropocentrista, podría decir, yo no soy vegano, pero si matas a un humano sin sufrimiento, instantáneamente, no estás haciendo nada malo. Es que si nos fijamos, no es una cuestión de sexocentrismo o de cosmovisiones, no. Es una cuestión de sobre el bien y el mal. O sea, dentro de tú, independientemente de si eres sexocentrista, antropocentrista, teocentrista o lo que sea, estamos hablando sobre el bien y el mal. Si matar a alguien instantáneamente, al matar a alguien instantáneamente le haces un bien o un mal, o nada, o qué. Entonces, yo afirmo rotundamente que al frustrar sus intereses, porque la ética es sensocentrista y se centra en los intereses, le estás haciendo un mal. Esta persona y otras que la sienten aquí, que serían Damo y Ale, que asienten a esto, pues incluso pone algún ejemplo, dice que parece una monstruosidad y no sé qué, que realmente lo es, pues es una idea que es totalmente errónea, pero bueno, son ideas que muchas veces a los sensocentristas nos dicen, ¿eres sensocentrista? Ah, o sea que defiendes que matar a alguien Claro, claro. instantáneamente es sensocentrista. Y yo, a ver, Tendrían que dejar claro que eso no tiene nada que ver con no tiene que sensacionalismo, ver, que no tiene tiene nada que ver, es con lo que claro, ellos consideran que es una manera correcta de actuar, que claro, obviamente ya hemos dicho por qué razones no lo es. claro. Igualmente es que es un antropocentrista puede decir igual que matar instantáneamente está bien. Yo tampoco, yo soy sensocentrista y veo que es éticamente incorrecto matar a alguien contra su interés, que Aunque quiera o no no. los sufrimientos, sí. Claro. Y bueno, a ver, más temillas así, pues bueno, ya hemos visto bastantes cositas. Bueno, bueno, comentando así un apunte muy ligero, que no voy a entrar en nada. La persona esta que come gusanos, que hemos visto antes, que decía que era sexocentrista, pues hace poco ha salido una noticia diciendo cosas sacando trapos sucios de su experiencia en diferentes, ¿no? En ONGs veganas y tal, en alguna. Bueno, sale diciéndolo ahí en un medio que es antivegano y bueno, pues se han aprovechado ahora, pues han aprovechado de las declaraciones y las ganas de protagonismo de esta persona, ¿no? Y de salir en los medios y tal. Se ha aprovechado para intentar criticar este medio antivegano, usa a esta persona como, entre comillas, tonto útil, ¿no? Para de pronto atacar al veganismo como secta, ¿no? Volvemos al argumento del el veganismo es una secta y tal, que en otros programas lo podremos tratar este tema. Así que bueno, esta persona realmente, aparte de comer gusanos y decir cosas que no sabe lo que es el sexocentrismo, también ahora últimamente le da por ir por televisiones, bueno, televisiones no, pero seguramente en poco le vemos por televisiones, aunque salió también en un programa en la televisión, le da ir por los periódicos a decir cosas contra, ¿no? Sacar trapos sucios para que luego ensucien todo el movimiento, ¿no? Y bueno, pues sí, luego por aquí, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más temas podemos tocar? Bueno, el tema del libro este. Hay un libro por aquí un libro que se llama Sexocentrismo, Ciencia y Ética, que es un libro que sacó una de las personas que, bueno, es sexocentrista y también defiende su teoría particular sobre el sexocentrismo, ¿no? Entonces, también esta persona que es, a ver, ¿quién es? Yamil. Y a mí, Sí, Yamil es argentino y tal. Bueno, esta persona, bueno, es también porque Damos argentino, el Lucy Bonfico es argentino, hay un movimiento fuerte de veganismo en Argentina y de sensocentrismo. Y bueno, pues estas personas, pues bueno, más o menos se conocen, no sé si son de la zona o más o menos, pero bueno, están en el rollo este también por aquí de definiciones un poco extrañas, ¿no? De sensocentrismo, ¿no? De mezclar sensocentrismo con ideas ajenas al sensocentrismo, ¿no? Ideas éticas, ideas de ética particulares, ¿no? Y erróneas, la mayoría de las veces. Y por ejemplo, este libro es aquí, pues es un libro que se llama, bueno, esto para allá, el libro sería este, el de sensocentrismo y ética, que es, es, es aquí este libro, ¿vale? sí, Eh, yo puedo opinar sí, poco al respecto, porque creo que solo me leí la introducción y la introducción me pareció bastante buena, me pareció buena, pero no seguí leyendo, porque más o menos, como ya más o menos conozco las ideas, pues a veces me sí, apetece como leer
Lo tengo pendiente, ¿eh? El libro lo tengo Mm, por ahí sí. preparado para leerlo, Tiene pero bueno. numerosas citas de Darwin, parece un poco que son muy fan de Darwin. A mí Darwin la verdad es que le admiro porque hizo un cambio de paradigma, ¿no? Acabó con el creacionismo, ¿no? Y metió ahí la idea de la evolución, que fue el descubrimiento, ¿no? De la idea de la evolución, que se correspondía con la realidad, ¿no? Todos venimos de un antepasado común, una célula primogénita y bueno, todos hemos evolucionado, todos somos animales, los humanos somos animales de la especie Homo sapiens, somos animales y pues igualmente que es erróneo decir los animales y los humanos, también es erróneo decir ciencia y ética, como si la ética no fuera parte de la ciencia, ¿no? Esto aquí empezamos, con el título empezamos un poquito mal, ¿no? Sí, Porque yo no lo veo tan mal, David. yo lo veo Ciencia, ciencia del ser y ciencia del deber ser, que es lo que hemos visto en la sí, imagen esta del sí, pero sería eso también, ¿no? El ser sería la ciencia, el deber ser sería. Ah, bueno. ciencia del Más. ser y ciencia del deber ser. No es una opinión del deber ser. Porque si es una opinión, entonces tiene tanta razón el violador como el no violador. Porque uno dice que está bien de vez en cuando violar, otro dice que no, que está mal siempre. O lo que sea, ¿no? Entonces, si convertimos en opinión la ética, aquí nadie tiene la razón de nada. O sea, no Bueno, me, la ciencia no porque es opinión, la ciencia simplemente explica cómo son los hechos, sin la opinión. ciencia del ser describe cómo son los hechos, intentando ser fiel a la realidad. Esto Y es bueno, así. yo me refiero al concepto de ciencia y ética, ¿eh? De hecho, me parece apropiado, ¿no? Hablar de, cuando hablemos de ética, pues hablar desde la ciencia, ¿no? Porque si queremos ser Claro. éticos, pero es por ideas absurdas, científicas, como por ejemplo el teocentrismo, todas las conspiraciones, todas las cosmovisiones que hemos comentado, algo no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo bueno que tiene el sensocentrismo es que tiene una base científica, ¿no? Es decir, que es que si eres sintiente puedes sufrir y puedes disfrutar. Entonces, ahí, o sea, puedes sentir básicamente y por eso hay que tenerse en cuenta. Pero la base científica, o sea, el ser, o sea, realmente que sientan es una cosa que describe, ¿no? Dice, este ser siente. Pero el deber ser, el deber de respetar a los seres sintientes, hemos visto que se originaba lógicamente de los intereses. O sea, quiere decir que de los intereses es la ciencia, la lógica, porque la ciencia usa la lógica para describir las cosas. Es que la Entonces, ciencia te dice qué seres tienen intereses y qué seres no los tienen. claro, te dice la ciencia, los seres sintientes y los que Gracias, no. sí. Gracias a la Y, ciencia sabemos que necesitas un sistema nervioso para tener conciencia, hmm, tener intereses, ¿no? Y en eso es en lo que yo creo y lo que, al menos por lo que leí de la introducción, a eso es a lo que se refería, ¿no? Como a medida que la evolución iba evolucionando, pues empezaron a aparecer los primeros seres sintientes y sí, por pero sí. con capacidad para ser perjudicados, ¿o no? Sí, eso es una descripción de la evolución, sí, está muy bien. O sea, realmente a mí, o sea, yo lo que he visto en este libro, que me lo he leído, me lo he leído así rapidito, porque ¿estás ahí o te has colgado? Sí, ¿Ah? sí. Sí. Lo que he visto en este libro, pues eso, que, que hace mucha descripción de la evolución y tal, que sí, que es la de la evolución, estamos viendo que es la evolución, y vemos que los seres humanos somos seres que hemos evolucionado de otras especies, ¿vale? Si estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo. O sea, estamos describiendo cómo ha sido la ciencia del ser, cómo la evolución es parte de la realidad, ¿no? De los seres evolucionan, de que tal, de que estos seres también tienen no sé qué, que conductas, no sé qué, ¿no? Pero eso es una cosa del ser, pero tenemos que pasar al deber ser. O sea, ¿por qué debemos respetar a los seres a tal seres, ¿no? A los seres sintientes? Entonces ahí es donde sacamos que el deber ético se origina en los intereses. Y por pura lógica, por pura deducción, podemos sacar la regla de oro de la ética de a priori los intereses no deben ser frustrados. Eso podemos otro día sí, más entrar en eso, si existen otro tipo de fundamentación de la ética o de qué. Entonces, vemos que la ciencia del deber ser es una ciencia porque no es una opinión. O sea, la ciencia usa los principios de no contradicción, ¿no? De no decir una cosa y la contraria, ¿no? Porque si no, no tendría sentido lo que está diciendo la ciencia, ¿no? Es decir, existe evolución, pero no existe evolución. Dirías, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, o existe o no existe, o tal cosa es así o estás así, o hay una contradicción entre unas y otras. Y nada, vamos a ir atajando este tema. A ver.
vamos a ir atajando el tema. Y bueno, resumiendo lo que he visto en el libro es que, bueno, hace una descripción muy larga de lo que es la ciencia del ser, describe mucho cómo son las cosas y tal, pero veo que lo que he visto es que defiende el determinismo, por ejemplo, defiende el determinismo, niega el libre albedrío, ¿no? Y lo asocia a almas y a otras ideas, ¿no? Bueno, esto lo podemos dejar para otro programa también, porque el libre albedrío y el determinismo realmente no se pueden demostrar de ninguna manera, como podemos ver en otro programa. No se puede demostrar porque para eso tendrás que saber lo que va a pasar en el futuro e intentar demostrarlo, decir, esto va a pasar. Pero si tú me dices que va a pasar esto, yo puedo negarlo para que no pase. Entonces no va a pasar, no me has demostrado que va a pasar eso. O sea, en resumidas cuentas. Y luego, por ejemplo, bueno, también habla de la sintiencia en máquinas, en máquinas, sería en inteligencia artificial. Dice que la inteligencia artificial pueden ser seres sintientes, sin embargo, como podemos en otro programa mirar, hay dudas de que eso pueda pasar, porque teniendo en cuenta que la sintiencia es algo no empírico, sino que se deduce a partir de una semejanza entre lo que es la conciencia propia y las características que tenemos físicas, es, por no decir imposible, deducir, yo creo, una conciencia en un sustrato material diferente al que es el cerebro, ¿no? Que sabemos que es donde se origina. Pero bueno, eso otro día podemos debatir y entiendo que hay gente que piense diferente. Y nada, bueno, pues eso, el libro al final pues hace también un concepto, mezclado con un concepto también de naturaleza del ser. Opone tabla rasa, que es que no nacemos sin ninguna idea, y naturaleza del ser, que nacemos ya con algo todos igual, ¿no? Cuando la realidad es que podemos nacer cada uno con diferentes configuraciones, ¿no? No existiría una naturaleza del ser, no existe realmente, sino que cada uno naceríamos con diferentes características, que es lo que hacen que las especies vayan variando, ¿no? Y creándose nuevas especies, ¿no? Y bueno, pues eso en resumidas cuentas, y bueno, sería un poco el libro. Y bueno, la verdad es que aporta bastantes datos científicos sobre biología y tal, algunos datos interesantes, pero lo más relevante es que en este libro no hay una fundamentación racional del deber ético ni de la relación que establece este con el sensocentrismo. No responde a la pregunta ¿por qué debemos respetar a los demás seres sintientes? En su lugar, el libro compara las semejanzas que los animales humanos, animales sintientes los llama, tienen con los humanos, como queriendo decir, si los animales no humanos son como los humanos, porque la ciencia y la biología y tal demuestra que son así y así, entonces también debemos respetarlos. Eso sería la idea ética, la única idea ética que he encontrado, porque no veo ninguna fundamentación, ni regla de oro, ni nada, ni hablar sobre el deber, ni nada. Entonces, pues eso sería pues un poquito el tema del sensocentrismo. Aquí en el artículo, pues bueno, podéis ver más temas que bueno, el que esté interesado puede venir al artículo y observar ver más temas. Y nada, pues nada, Carlos, vamos a ir cerrando. Carlos, vamos a ir ya chapando el programa, porque todos tenemos también cosas que hacer y al final se nos va el tiempo aquí, que no veas. Sí. Es increíble esto, tío. Así que nada, pues nada, tío, muchas gracias por colaborar y nada, nos vemos en otro programa. Un abrazo, tío. Muy bien, perfecto, igualmente, y adiós a los oyentes. Venga, hasta luego, oyentes.